Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo espacio de conversación que tenemos entre Communicate y Amitai para hablar sobre todo aquello que la pandemia y la pospandemia nos ha traído en términos de comunicación, de ética, de cumplimiento en las organizaciones y hace parte pues como de estas serie de conversaciones que estamos teniendo también con diferentes aliados y hoy volvemos a conversar con Fernando Senties, quien es el CEO de la compañía Amitai para América Latina. Fernando, un gusto saludarte de nuevo en este nuevo espacio. ¿Cómo estás? Al contrario, Julián, muy bien, muchas gracias, muy contento de que me hayas invitado. Bueno, muchas gracias a vos por aceptarnos. Y la idea hoy, Fernando, como ya lo habíamos acordado antes, es que podamos conversar un poco sobre los retos y las tendencias de ética y cumplimiento para la era de la pospandemia. Esto puede ser un tema muy amplio, pero rico que lo enfoquemos también un poco desde cómo la comunicación aporta hacia ese sentido. Y para comenzar, es claro, Fernando, que la pandemia ha marcado también un antes y un después en las dinámicas del mundo desde diferentes puntos de vista y eso ha hecho que las organizaciones tengan la necesidad de replantearse muchas cosas, quizás de sus procesos, de su relación con los colaboradores, rediseñar formas de entender el mundo laboral también, ¿no? Y plantearlas como nuevas alternativas. Y en este sentido, quizás las empresas están obligadas a buscar unas estrategias nuevas, Fernando, tanto para el beneficio de ellas como para el beneficio de los colaboradores mismos, sin perder de foco ese cumplimiento hacia las metas y hacia los objetivos estratégicos de la organización. Y creo que va como en línea con lo que hablamos frente a esos retos y tendencias de ética y cumplimiento en la era de la pospandemia. Con ese contexto, como con esa introducción, Fernando, ¿cómo deben comenzar las organizaciones a trabajar en el diseño de nuevas formas de trabajo para el beneficio de todos, organización y colaboradores? Muy buena pregunta, Julián. Mira, la vez pasada, si te acuerdas, hablamos un poquito de que precisamente la pandemia nos agarró a todos en curva y todas las empresas tuvieron, sin estar preparadas para ello, que empezar a hacer cambios. Entonces, los cambios fueron inmediatos y respondiendo a la situación de salud y de emergencia, pero nadie tuvo tiempo de planear ni los cambios en su plantilla laboral, ni los cambios en sus programas, es más, ni siquiera cambios en su presupuesto, que se tuvieron que hacer de último momento y eso pues pararon de cabeza a todas las empresas. Y no solo a las empresas, sino a todos los grupos de interés, proveedores, clientes, etcétera. De hecho, se dio un problema en todo el mundo de las cadenas productivas, se afectaron todas las cadenas productivas y demás. Entonces, apenas empiezan las empresas a hacer sus nuevos programas, regresando un poco a lo que es integridad, todos esos programas que se vieron afectados y en muchos casos por los recortes presupuestales reducidos o suspendidos, entonces empiezan apenas las empresas a darse cuenta que es algo que no pueden ignorar y que no pueden mantener apagado de manera permanente porque representa muchos riesgos. Entonces, apenas empiezan las empresas a visualizar sus nuevos programas bajo el nuevo esquema en que estamos viviendo. Es decir, ya nos dimos cuenta de que va a haber una nueva normalidad, de que no vamos a regresar a lo que era antes y que ahora necesitamos, sin duda alguna, adaptarnos a esa nueva normalidad. Y esa nueva normalidad implica analizar los nuevos riesgos a los que las empresas están sujetas por todos estos cambios, pero también el riesgo de cómo hacerlas llegar a todos los empleados cuando los empleados ya no están en centros de trabajo, ¿no? Entonces, ese sería el primer planteamiento que quisiera poner para contexto de esta conversación, Julián. Así es. En ese sentido, Fernando, esos cambios que se generan como consecuencia de la pandemia pueden servir como estímulo para quizás hablar de una nueva ética en las empresas, hacer una revisión del sistema, una nueva integridad. Se puede hablar de unas nuevas formas en esos aspectos de ética, integridad, cumplimiento a partir de lo que la pandemia trajo para las organizaciones. Sin duda alguna, yo creo que más que un incentivo es una oportunidad. Hay algunos efectos que se están viviendo a nivel mundial y que los vemos brotar en diferentes partes del mundo, no solo en Latinoamérica, sino en muchas partes de Europa
y de Medio Oriente, donde la desigualdad está causando estragos muy grandes. Yo lo he dicho muchas veces, la desigualdad que existe en el mundo, y lo ha dicho Oxfam muchas veces, y el hecho de que el 1% de la población mundial tenga más del 51% de la riqueza en el mundo, no es sostenible. Y lo estamos empezando a ver, empieza a haber brotes de eso en todo el mundo, y tenemos que encontrar un esquema a nivel mundial donde haya una mayor igualdad, digamos, en la repartición de la riqueza. Y eso empieza en gran medida en las empresas. ¿Sí me explico? Porque en países como en Latinoamérica y particularmente en México, que es donde más se da este contraste, por ejemplo, y otros países latinoamericanos, un ejecutivo, sin ser el dueño de la empresa, llega a ganar 100 veces lo que gana un operario de la misma empresa. En cambio, en países desarrollados, el director general de la empresa, el más alto nivel, pues ganará 10 veces lo que un operario de la empresa. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que encontrar esos esquemas y el mejor lugar para empezar con ello y acabar con esa desigualdad es en las empresas. Entonces, esto sin duda alguna da oportunidad para que las empresas revisen desde el core de sus valores, que es su código de ética, su misión, visión y valores, replantear sus valores y ver cómo alinean todo lo demás, incluyendo sus programas de integridad, a estos nuevos valores. Pero sin duda alguna es una gran oportunidad y debería ser un gran incentivo para empresas que quieran permanecer en el futuro. Eso en cierta medida puede incentivar en las personas o en los colaboradores también un sentido de pertenencia mayor, Fernando, y quizás minimizar un poco los riesgos que se puedan correr normalmente en las organizaciones. Sí, sin duda alguna, pero también, pero para que esto suceda, y es un punto muy importante, es que tiene que haber un verdadero engagement. Es decir, Okay. la gente no debe de ver esto como una conquista laboral, como las llamamos aquí en Latinoamérica, sino como un proceso natural de trabajo entre colaboradores y alta dirección para beneficio de todos. Las empresas tienen que tener un sentido social y tiene que empezar con los colaboradores. ¿Sí me explico? Y los colaboradores, lo que se hace es que antes la alta dirección tomaba las decisiones y así se hacían las cosas y los demás nada más se alineaban. Ahora la idea es hacerlo más corporativo. Hay algo que se llama el Human Compliance, que tiene que ver mucho con todo esto, que es poner a la persona en el centro de los programas de ética y cumplimiento. Y precisamente lo que busca es hacer a este grupo de interés, los colaboradores, parte de las decisiones de la empresa. Y creo que hacia allá van las cosas y creo que es algo sano. Pero te digo, no como grupos antagónicos, porque eso sigue alimentando la polaridad, sino como grupos que tienen un objetivo común, que es la empresa, pero con ángulos diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Es claro que se han generado un montón de cambios con la pandemia en el tema organizacional, pero también, asimismo, Fernando, la pandemia ha cambiado el estilo de vida de las personas. El solo hecho de trabajar en casa ya genera sí o sí un cambio o una alteración en la cotidianidad que muchos traíamos, y esto por ende en las formas de trabajo. Desde la comunicación, Fernando, ¿qué se puede hacer para ayudar a las empresas y a los colaboradores para que se conserven los buenos hábitos de trabajo y los comportamientos éticos en pro del cumplimiento de los objetivos de la organización? Pues mira, más que nada, y como tú lo sabes mejor que nadie, Julián, ahora, anteriormente, tener un sistema de comunicación interna para las empresas era algo, como decimos acá, nice to have. O sea, sí, sería deseable, pero no era algo necesario. Con lo que tú acabas de plantear, ahora es indispensable. Una empresa no va a poder tener una comunicación ágil y al hablar de una comunicación no ágil, estamos hablando que no va a poder tener el mismo desempeño que tenía. Entonces, las empresas tienen que tener un sistema de comunicación digital, un medio que les permita estar en contacto con todas las personas en tiempo real, con todos sus colaboradores. ¿Sí me explico? En tiempo real. Incluso con otros grupos de interés dentro de la empresa, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Pero sobre todo con sus colaboradores, precisamente porque ya el futuro nos lo está planteando. La gente ya no va a trabajar
en centros de trabajo, sino que van a trabajar desde su casa con reuniones ocasionales en coworkings o lugares como ese, ¿no? Así es. Eso en cierta medida puede tener también algunos efectos negativos. No eso que acabas de mencionar, sino la pandemia y algunos de esos efectos trae o ha traído algunos efectos que pueden ser negativos para la organización y para los colaboradores. Pero ahí retomar el tema de valores y algunas prácticas, bien sean individuales o colectivas, Fernando, que ayuden quizás a gestionar de mejor manera esos efectos negativos en la pospandemia se hace como más necesario. Hay unos efectos socioeconómicos, perdón, emocionales y psicológicos, pero cuando hablamos de valores a promover o de buenas prácticas a promover, donde pues contar con un sistema de comunicación en tiempo real es primordial, quizás cuáles deban ser esos valores que permitan que la organización se alinee o las personas se alineen con la organización hacia las nuevas estrategias diseñadas en pospandemia. Mira, yo creo que algo muy importante es los valores de cada empresa, eso sí, aunque pueden cambiar y deben de cambiar y deben de tener un enfoque diferente, van a seguir siendo diferentes de una empresa a otra dependiendo de su naturaleza, su tamaño, su geografía y muchas otras variantes. Pero aquí lo importante es que, como decía hace ratito, los valores estén definidos no solo por la alta dirección, sino también por los colaboradores. Y el enfoque que se le debe de dar, como yo te decía hace ratito, es el de Human Compliance. ¿A qué me refiero con esto, con este término? Me refiero a que la empresa, al no estar tan cerca de los colaboradores físicamente, lo que tiene que hacer es estar muy pendiente de cuál es el estado mental y de ánimo de los colaboradores y trabajar en función de eso. Tú mencionaste que, por ejemplo, el trabajar en casa ha sido muy bueno para muchas personas, pero también ha sido muy mala para muchas otras personas. Es decir, ha traído una serie de problemas de estado de ánimo, de depresión y cosas por el estilo. Sobre todo aquellos que se quedaron sin trabajo, porque uno de los efectos de la pandemia fue que no que todo el mundo se fuera a trabajar a su casa, sino que muchos perdieron sus empleos. Entonces, de estar acostumbrado a ir a trabajar todos los días a un lugar, a quedarte sin empleo y estar encerrado en tu casa, pues ha causado en la gente estragos. Entonces, las empresas van a tener que estar muy pendientes a través de estos medios de comunicación de cuál es el estado de las personas. Yo te mencioné una triste y desgarradora historia de un colaborador nuestro, no era parte de nuestro equipo, afortunadamente ha sido una empresa con la que tenemos una colaboración, y esta persona, un joven de 30 y tantos años, se suicidó. Nadie lo vio, nadie lo detectó, nadie lo pudo ver. Entonces, estos medios de comunicación, si la empresa tiene ese interés, puede ayudarnos para saber y hacer esas encuestas para saber cómo están los colaboradores. Y hay muchos indicadores de eso, su desempeño, su participación en los eventos, etc. Porque la empresa tiene que ir adecuando a las necesidades de cada persona, pues, su forma de trabajar, su forma de colaborar y entender un poco más las circunstancias de cada persona. Uh-huh. Hay una cosa, Fernando, y es en términos de, es necesario escuchar a los empleados y a los colaboradores, ¿no? Y saber qué necesitan, qué quieren y cómo se sienten principalmente. Pero también en términos de la comunicación de la organización, cómo hacer para que lo que diseñemos no se quede en un mero hecho de difusión, es decir, no solamente emitir un mensaje, sino tratar de que realmente tenga un impacto. No sé si tengas algunos casos o ejemplos que podamos citar de cómo hacer para que no sea simplemente un hecho de difusión, o si es necesario valerse también de otro tipo de canales digitales como las redes sociales, aunque ahí ya entraríamos en un terreno más de la comunicación externa, o si incluso es necesario pensar que en algún momento el plan o los planes de comunicación interna y comunicación externa se crucen para mirar también cómo se validan
y se tiene realmente el impacto que se quiere generar con esas estrategias de comunicación que apoyen todo el tema de cumplimiento y de integridad en la organización. Sí, como cualquier campaña de difusión que hacen las empresas, y tú lo entiendes muy bien, estando en una empresa de comunicación, Sí, deben de tener sus medios, sus formas de medición del impacto. Las que usamos internamente en las empresas y son muy efectivas son las encuestas, hacer encuestas periódicas. En aspectos de ética y cumplimiento, nosotros tenemos lo que se llama un diagnóstico de los programas de ética y cumplimiento, que involucra por un lado a los directivos de la empresa, pero por otro lado a los empleados, para que ellos corroboren que lo que la empresa cree o percibe que está haciendo está realmente permeando a este otro espectro de la empresa, que son los colaboradores. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer estos diagnósticos anualmente de estos programas para saber si efectivamente todas las campañas que tú estás haciendo están permeando. Y no solo las campañas de difusión, sino también las de capacitación formal. Porque tú puedes tener una campaña de difusión de valores, pero también tienes que capacitar a la gente en esos aspectos específicos de la campaña. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo esos diagnósticos, esas encuestas anualmente, que te dan muchísima luz acerca de tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, el sentir de la gente y qué está funcionando y en dónde hay que quitar el presupuesto para ponerlo en cosas que no estamos tomando en consideración, etcétera, ¿no? ujú. Podríamos pensar que es como un mix de cosas, ¿no? O sea, si bien es necesario valerse de las herramientas digitales, de canales de comunicación inmediata, también tienen que estar como reforzados con algunas estrategias que involucren quizás el contacto uno a uno o un seguimiento más detallado, ¿no? Sí, pero no se hacen de manera aislada, sino que se integran. Ujú, Es una exacto, especie de círculo virtuoso. Tú haces de tu acuerdo. campaña de difusión y luego haces tu encuesta o diagnóstico de impacto, de satisfacción, y vas viendo qué funcionó y qué no funcionó, y eso te va a ayudar para reorientar nuevamente esa campaña de difusión. Es algo constante, no son programas aislados, sino algo que tiene que hacerse permanentemente. Esos resultados que dan efectivamente nos dan lugar para identificar, como en cualquier área, donde hay potenciales riesgos. En este caso, hablando de personas, entonces pueden detectar esos riesgos y orientar los esfuerzos a ayudar a esas personas que se están quedando atrás, ¿no? Así es, o sea, es claro también que la comunicación se vuelve un reto para los temas de pospandemia y para ese cumplimiento de asuntos de ética e integridad. Fernando, ¿cuáles deberían ser esas responsabilidades de las empresas con los colaboradores y asimismo de los colaboradores con la organización ante estos nuevos escenarios que nos plantea la pospandemia? Yo creo que es algo relativamente fácil de definir, no tan fácil llevar a cabo, pero Así es. la empresa lo que necesita es productividad para existir. Entonces, ¿qué espera de sus colaboradores? La mayor productividad posible. Las personas, los empleados, los colaboradores, más que nunca, tienen que ponerse la camiseta, identificarse con su empresa, adherirse a sus valores e impulsarlos y vivirlos día a día. Y hacer su mayor esfuerzo para que la empresa sea productiva, porque también es mucho más fácil hoy, con la volatilidad que tenemos, que las empresas desaparezcan de la noche a la mañana. Por otro lado, la empresa lo que tiene que entender es que los empleados y los colaboradores buscan son una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida tiene muchos aspectos. Tiene que ver el aspecto del equilibrio trabajo-familia, tiene que ver con lo económico para vivir una vida decente, digna, ¿sí me explico? Y tiene que ver con salud, con muchos elementos. Entonces, cuando me hablaste de qué valores debería tomar en cuenta la empresa, deben incluir estos valores dentro de su nueva misión, visión y valores dentro de sus códigos de conducta, para que la gente precisamente pueda adherirse a esos valores y vivirlos, ¿no? Yo creo que eso es esa conexión mágica que debe de existir entre una empresa y sus colaboradores para que Fernando, funcione para ambos grupos. así es. Para nosotros, digo, para ti, para mí, pues Communicate, Amitai,
que estamos como en este día a día, quizás el tema se hace mucho más cercano, ¿no? Y lo vemos como una realidad. Pero vos que tenés más conocimiento global, y cuando lo digo de esa manera me refiero a la presencia de Mitaí en Latinoamérica, y las empresas tienen este tema muy de lado, o sea, porcentualmente hablando, son más las empresas que en realidad le están apostando a repensarse y a entender la pospandemia como un nuevo reto también o como una nueva oportunidad, o son muy poquitas las que están en ese trabajo y nos tocaría entonces todavía seguir remando bastante para que se cumpla, porque pues cuando lo digo, nosotros somos conscientes de que esto es una necesidad y que esto tiene que cambiar. Yo creo que la mayoría de las empresas lo están empezando a hacer. Hay que entender que esto fue como meter el freno de mano, nos paró a todos durante un año y medio y apenas empezamos a ver una reactivación de la actividad desde social, el poder salir y consecuentemente la actividad económica de todas las empresas. Ahora, hay que entender que ya no tenemos el mismo número de empresas que teníamos antes de la pandemia. Entonces no podemos ver a todas las empresas regresar porque muchas de esas ya desaparecieron. Van a salir, van a nacer nuevas empresas, van a nacer nuevas oportunidades con un enfoque muy diferente. Pero yo creo que todas las que sobrevivieron, todas tienen o todas empiezan a trabajar en estos nuevos esquemas de trabajo, de comunicación, de mitigación de riesgos, etcétera. Pero es algo que veremos gradualmente porque se va a dar de acuerdo a la necesidad de la empresa, de la oportunidad que tenga la empresa, de los recursos que tenga para invertir para todo esto. Acuérdate que como empresario, pues tú tratas de mantener el balance entre lo que tienes que hacer, pero al mismo momento ser rentable. Entonces, es algo que no se puede dar de manera inmediata porque salvo que todas las empresas que existen tuvieran mucho dinero en sus arcas, no pueden empezar toda esta reactivación más que de manera gradual, que es lo que vamos a hacer. Pero sí te aseguro que en los siguientes 2 años vamos a ver cambios en la forma de operar de las empresas, de sus valores, de las dinámicas, totalmente diferentes a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Y que hay que reconocerlo, si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor se hubieran dado, pero nos hubiera llevado probablemente 10 años. La pandemia lo que hizo fue poner un freno y dar una nueva oportunidad para reiniciar y replantear todo esto. Así es, como la mayoría de las crisis, ¿no? Se convierten en aceleradoras de procesos más que en cualquier otra cosa cuando uno logra aterrizarlas y entenderlas de buena manera. Aquí hay Así cosas muy es. positivas también. Es claro el papel de la comunicación acá, Fernando, y para resumir y para finalizar, como resumiendo un poco lo que hemos venido hablando, ¿cuáles son o cuáles consideras tú que son esos principales retos y oportunidades, llevando al tema que nos convocó hoy, cuáles son los principales retos y oportunidades de ética y cumplimiento para la sostenibilidad de las organizaciones en la era post-COVID-19? Pues mira, resumiendo todo lo que platicamos, yo pondría 3 puntos vitales en los que creo que las empresas se tienen que enfocar. El primero es redefinir su misión, visión y valores y sus códigos y políticas que derivan de ellos. El segundo es saberlos comunicar e integrar a las personas dentro de la empresa. Y el tercero, hacer ese análisis o diagnóstico para saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y hacer de este proceso algo cíclico, permanente, de mejora continua. De acuerdo, no es algo tampoco en lo que deban en lo que no hayan venido trabajando las organizaciones, quizás en otros procesos y en otras cosas antes, sino que hay que también hacer mucho énfasis en reforzar estos aspectos. Direccionamiento estratégico tiene que tener una nueva mirada. A veces las empresas, Fernando, pasa que construyen su direccionamiento estratégico, misión, visión, y pasan 20 y 30 años y nunca revisaron eso y nunca supieron si finalmente sí cumplieron o no la visión que tenían proyectada 2020, y va uno a conversar con ellas en 2022 y venga, usted sí cumplió esto en 2020. No, 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 todavía no lo he hecho. Entonces, eso es clave, el direccionamiento estratégico, la comunicación e integrar todo el tema de comunicaciones en la organización y colaboradores, análisis y diagnósticos. Fernando, siempre es un placer conversar contigo. Te agradecemos mucho que tengas este espacio para que compartamos conocimiento con toda nuestra comunidad.
y esperemos que haya una nueva oportunidad también para que conversemos sobre los temas que nos vayan también diciendo que les interese conocer, para que profundicemos en más aspectos que son de interés para la comunicación, la ética, el cumplimiento y todas las empresas en el continente. Al contrario, Julián, es un placer estar contigo, participar con Communicate, de quienes nos sentimos muy orgullosos y honrados. Y pues estoy a tus órdenes cuando sea necesario. Gracias, Fernando. Éxitos. Hasta pronto. Hasta luego, Julián. Bye. Gracias.